Superficial y subsuperficial. De la superficie y la subsuperficie, colegas, es lo que se estudia, colegas, en las crecidas, que vamos a ver más adelante con todo detalle, modelos hidrológicos, modelos computacionales y también modelos estadísticos. Bien, entonces, colegas, aquí, colegas, ¿dónde intervienen el ciclo de aguas subterráneas? ¿A partir de qué parámetro? Digo, lluvia total es igual a la evapotranspiración, la infiltración y la escorrentía directa. Colegas, es la ecuación básica de la hidrología. Entonces, colegas, ¿dónde diablos están las aguas subterráneas? En la infiltración. Infiltración. Colegas, se forman gracias a la infiltración. Colegas, primeramente el agua infiltra y después percola. Entonces, colegas, la percolación es un fenómeno que va ligado, unido a la infiltración. No hay percolación si no hay infiltración. Ahora, distinguidos, ¿qué es la percolación? Es el paso lento de los fluidos por materiales porosos. Colegas, es el paso, es el escurrimiento del agua, colegas, por determinados estratos geológicos, que llamamos nosotros acuíferos. ¿De acuerdo, colegas? Bien. Entonces, colegas, con esa aclaración importante, colegas, entremos al detalle. Entonces, ¿qué decimos? Aguas subterráneas. Las aguas subterráneas constituyen parte del ciclo hidrológico y son aguas que por percolación se mantienen en movimiento a través de estratos geológicos capaces de contenerlas y de permitir su circulación. Entonces, colegas, entiendan bien el concepto. Son aguas que por percolación, pero colegas, ante la percolación, ¿qué fenómeno tiene que presentarse? ¿Infiltración? La infiltración. Entonces, colegas, la infiltración, colegas, es un fenómeno netamente vertical. Incluso la percolación, colegas, es un fenómeno, ustedes quieren, colegas, oblicuo, va de cota mayor a cota menor. Entonces, colegas, primeramente el agua se infiltra. Colegas, ¿y hasta dónde se infiltra, colegas? ¿Hasta el centro de la Tierra? ¿Hasta dónde se infiltra el agua? ¿Hasta el centro de la Tierra? Capa subterránea. A la capa subterránea. ¿Hasta dónde llega, colegas? ¿Hasta dónde llega el agua subterránea? ¿Hasta dónde se infiltra el agua de lluvia? Hasta el nivel freático. Hasta un manto impermeable o hasta un acuífero, colegas. O hasta un acuífero. Entonces, colegas, el agua, colegas, llega al suelo, colegas, y se infiltra. Ahora, colegas, la infiltración, colegas, ¿es constante o es variable? Constante. Con respecto a colegas, es completamente variable. ¿Por qué, colegas? Les doy el siguiente ejemplo. Hoy día llueve. El suelo está seco. Colegas, ¿qué pasa con ese suelo? Llega la lluvia, colegas, ¿y cómo reacciona el suelo? ¿Qué pasa con esa lluvia? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocasiona esa lluvia? Se satura. Colegas, antes, colegas, la lluvia, colegas, humedece el suelo y hay alta infiltración y poca escorrentía directa. Y mañana, colegas, va a llover. ¿Qué ocurre con esa lluvia? ¿Qué provoca? Sabiendo que el suelo está saturado. Escorrentía, Inge. mayor escorrentía. Infiltración escasa, colegas, poca infiltración, pero alta escorrentía directa. Colegas, noten bien cómo estoy hablando. Después no de tergiversos, no sean Danilo Olmos. Digo, colegas, si el suelo está saturado, colegas, ¿qué pasa con la infiltración? La infiltración nunca es nula. Se reduce, es mínima, es baja, de acuerdo. Pero, colegas, es alta la escorrentía directa. Ahora ustedes, colegas, ¿qué significa que el suelo está saturado? Digo, el suelo está saturado. Listo. Colegas, ustedes me caen que suelos. ¿Y qué entienden por suelo saturado? Que está en casi límite de su absorción de agua, como he dicho, de la cantidad de agua que permite pasar de en sí. Colegas, una preguntita, colegas. Ustedes han hecho mecánica de suelos, ¿no es cierto? ¿No han hecho mecánica de suelos? Colegas, los suelos, colegas, son elementos homogéneos, colegas, 100%, colegas, suelo, ¿o de qué está compuesto un suelo? Cualquier suelo, colegas. De materiales finos y gruesos, tanto como grava, gravilla, limo y arcilla. Colegas, ¿un suelo, colegas, es macizo o tiene sus poros? Tiene poros. Colegas, los suelos son porosos. Unos más que otros, pero los suelos son porosos. Entonces, colegas, el agua, colegas, ¿dónde se infiltra? En el suelo. ¿Dónde se queda detenido en un suelo? En los poros. Y cuando, colegas, no hay agua, esos poros, colegas, ¿de qué están llenos? De aire. De aire atmosférico, correcto. Entonces, colegas, llueve, colegas, el agua desplaza el aire, colegas,
y el agua se queda ¿dónde? Almacenado en los poros. ¿Y cuándo decimos, colegas, de que el suelo está saturado? Cuando sus poros están llenos de agua. Exacto, cuando el suelo, colegas, está completamente llenado. Sus poros, colegas, están completamente llenos. Decimos, este suelo está saturado. No puede contener más agua, colegas, y dar lugar a la escorrentía. ¿De acuerdo, colegas? ¿Está clarito? Entonces, colegas, el agua, la lluvia que cae de la atmósfera, colegas, llega al suelo y depende, colegas, del suelo. Si el suelo, colegas, está seco, hay alta infiltración. Se infiltra, colegas, ¿hasta dónde? Hasta encontrar un estrato impermeable, un acuífero. Y ese movimiento vertical, colegas, del agua se convierte en un movimiento completamente oblicuo, de cota mayor a cota menor. Bien. Entonces, eso significa, colegas, la primera frase dice, las aguas subterráneas constituyen parte del ciclo hidrológico y son aguas que por percolación se mantienen en movimiento a través de estratos geológicos capaces de contenerlas y de permitir su circulación. Entonces, colegas, ese suelo, colegas, tiene que tener dos características. Capaz de contener el agua y segundo, de permitir su circulación. Entonces, colegas, de aquí viene el término de acuífero. Entonces, colegas, definamos qué se entiende por acuífero. Entonces, colegas, dice, se llaman acuíferos aquellas formaciones geológicas capaces de contener agua y de permitir su movimiento a través de sus poros. Colegas, entiendan bien eso. Se llaman acuíferos aquellas formaciones geológicas capaces de contener agua y de permitir su movimiento a través de sus poros, cumpliendo dos funciones fundamentales: almacenar agua y conducirla. Entonces, colegas, un acuífero, colegas, ¿qué es? Es un suelo, es una formación geológica que debe cumplir dos funciones. ¿Qué funciones? Poder almacenar agua y de permitir su circulación. Entonces, colegas, no todos los suelos son acuíferos, sino aquellos suelos que cumplen esas dos condiciones básicas. Uno, de almacenar agua y segundo, de conducir o de permitir que esa agua se mueva en su interior. Bien, este movimiento del agua a través de un acuífero no se realiza necesariamente en forma idéntica en toda su extensión, ya que ello es dependiente de las propiedades y características del acuífero. Entonces, colegas, un acuífero, colegas, puede ser compuesto de diferentes suelos y cada suelo tiene diferentes propiedades. Entonces, colegas, hay suelos que contienen más cantidad de agua que otros. Pero, colegas, ¿qué hacemos? Entonces, suponiendo que el acuífero es homogéneo. ¿De acuerdo? Ahora, colegas, ¿esto qué dice? Esto conduce a la isotropía o anisotropía de los acuíferos. Colegas, ¿qué se entiende por isotropía de un acuífero? Colegas, ¿qué es la isotropía de un suelo? Tigres mecánica de suelos. Ustedes han aprobado, se han eximido. ¿Con quién han hecho? Con la DITA, con la ingeniería Trini, ¿con quién han hecho mecánica de suelos? Con Laura Sol, son tantas capas que hay de suelos. Entonces, decimos, colegas, tenemos que hablar, colegas, de la isotropía o anisotropía de los suelos. Ahora, colegas, ¿qué se entiende por isotropía? ¿Qué se entiende? ¿Qué es? ¿Con qué se come? ¿Qué es un suelo isótropo, colegas? Álvaro Martín va a decir, no, he hecho en verano, nada que ver, no importa. Otro va a decir, colega, Gabriel Gustavo va a decir, bueno, yo he hecho en virtual, pues no sé. Entonces, colegas, tienen que saber, colegas, ¿qué es un suelo isótropo? Que las propiedades de ese suelo, ingeniero, son las mismas en todas las direcciones. Eso es, colegas, un suelo isótropo que tiene las mismas propiedades en todas las direcciones. Entonces, colegas, no se olviden, primera hipótesis que aceptamos, que los suelos que son acuíferos son isótropos. Es decir, colegas, tienen las mismas propiedades en todas las direcciones. No es cierto, colegas, pero estamos aceptando como si fuese verdad. Por eso digo esta primera hipótesis, que todos los acuíferos son isótropos. Es decir, que tienen las mismas propiedades en todas las direcciones. ¿De acuerdo, colegas? ¿Hasta aquí me dejo entender? ¿Está claro? Bien. Ahora, colegas, ustedes han hecho hidráulica 1, ¿no es cierto? Así que aquí van a la zurda. Dependiendo de la presencia o ausencia de una masa de agua, colegas, los acuíferos se clasifican en dos tipos. Uno, acuíferos libres. Está definido, colegas. Son aquellas formaciones en las cuales el nivel del agua coincide con la capa superior de la formación geológica que la contiene. Es decir, la presión en el acuífero es la presión atmosférica. Entonces, colegas, si se perfora pozos de observación hasta el estrato impermeable, el lugar geométrico de los niveles alcanzados es el nivel freático. El nivel freático sigue más o menos las mismas variaciones de la superficie.
Como no hay restricciones en la parte superior, el nivel freático es libre de subir y bajar. Enseguida vamos a ver un gráfico, colegas. Ahora bien, colegas, una pregunta. Aquí, colegas, hablamos de niveles freáticos y también de nivel estático. Entonces, colegas, ¿qué decimos, colegas? Por ejemplo, colegas, en el río Guadalquivir, ahorita, colegas, ¿quién me marca el nivel freático? Colegas, cambiando de pregunta, ¿qué se entiende por nivel freático? Colegas, el elemental hidráulica, colegas. ¿Contiene humedad? Colegas, un suelo que está húmedo, colegas, ¿tiene nivel freático? Ahora, y lean, colegas, esto, ¿no? Dice, colegas, las mismas variaciones, aquí dice, el nivel freático sigue más o menos las mismas variaciones de la superficie. Como no hay restricción, colegas, en la parte superior del nivel freático es libre de subir y bajar. Entonces, colegas, ¿cuándo sube y cuándo baja? Enseguida vamos a hacer un gráfico, colegas, para que se entienda mejor esto. Colegas, un pozo de agua, colegas, ustedes con su pozo de agua, colegas, ¿cuándo tiene su máximo nivel? ¿Cuándo sube? Cuando hay precipitación, Inge. Cuando hay lluvias, colegas, el acuífero se alimenta, colegas, y el nivel freático sube. Colegas, en invierno, colegas, el acuífero se va desgastando, colegas, y ese nivel freático va descendiendo. ¿De acuerdo, colegas? A una pregunta, colegas, ¿nivel estático es lo mismo que nivel freático? Esta cosa es una pregunta que les pregunten a sus tigres de hidráulica. Está el ingeniero Loss, el ingeniero Ricaldi, Ilsen Copa, que les pueden dar luces, colegas. ¿El nivel estático es igual que el nivel freático? Ahora, colegas, como el acuífero libre, colegas, tiene una capa, es igual que un canal abierto, colegas, se tratan como si fuesen canales a cielo abierto. Entonces, colegas, encima de un nivel de agua, colegas, en un canal abierto, colegas, ¿qué es lo que actúa? Bueno, un canal San Jacinto, colegas. Encima del agua, colegas, ¿qué está actuando? Está escrito, colegas, en el texto. ¿Qué actúa, La presión colegas? atmosférica. La presión, colegas, está la atmósfera. Entonces, colegas, los acuíferos libres se comportan como si fuesen canales a cielo abierto, donde interviene la presión atmosférica. Ahora, colegas, veamos lo que es el acuífero confinado o artesiano. Entonces, colegas, primer tipo de acuífero, colegas, acuífero libre, que solamente, colegas, tiene un manto impermeable inferior. Y después, colegas, el nivel freático sube y baja en función, colegas, del volumen de agua que tenga ese suelo. Colegas, noten bien lo que les digo. Entonces, colegas, el acuífero libre está compuesto solamente por un por un manto impermeable inferior. Y, colegas, y el nivel freático, colegas, sube y baja en función del volumen de agua que tenga ese acuífero. Luego, colegas, hay harto aporte de agua, colegas, ese nivel sube. En época de estiaje, colegas, cuando entrega el agua, ese nivel baja. ¿De acuerdo, colegas? Bien. Acuíferos confinados o artesianos, en los cuales el agua está confinada entre dos estratos impermeables, sometidas a presiones mayores que la presión atmosférica. El flujo es a presión como en las tuberías. Entonces, colegas, un acuífero confinado o artesiano es un acuífero que está entre dos mantos impermeables, uno superior y otro inferior. Y ahí, colegas, la presión es mayor que la presión atmosférica. Y se calcula como si fuesen tuberías a presión. Entonces, colegas, ahí está la gran diferencia entre los acuíferos. El acuífero libre trabaja como si fuese canal a cielo abierto. Y el acuífero confinado o artesiano trabaja como si fuese tubería a presión. En las figuras, colegas, se muestra un corte esquematizado de acuíferos libres y confinados. Entonces, colegas, vayamos a la figurita que les quiero indicar. Ahí está, colegas, está la figurita. Entonces, colegas, noten aquí, colegas, aquí ¿tienen la figura, colegas? ¿Tienen la figura? Sí. Me alegra. Entonces, colegas, donde está la flecha, ¿me siguen la flecha con distinguidos, colegas? ¿Me siguen la flecha? Sí. Entonces, colegas, donde está la flecha, colegas, es el manto impermeable inferior. Y donde ahora está la flecha es el manto impermeable superior. Entonces, colegas, es un acuífero confinado que se encuentra, colegas, entre dos mantos impermeables, uno superior y otro inferior. Entonces, colegas, este es un acuífero confinado o artesiano. Entonces, aquí la presión, colegas, es mayor que la presión atmosférica. Entonces, colegas, donde está la flecha dice acuífero confinado, colegas, ese es el espesor del acuífero. ¿De acuerdo, distinguidos? Ahí está.
Bien. Ahora, colegas, si yo subo aquí arriba, aquí tengo un río o un canal, colegas, ahí está su nivel de agua, colegas, y este, colegas, es la línea piezométrica. Está con su línea. ¿Me están siguiendo, distinguidos? Esta cosa es la línea piezométrica. ¿De acuerdo, colegas? Y, colegas, yo hago un pozo, colegas, en el pozo artesiano o en el pozo confinado, colegas, y el agua salta. Colegas, ¿por qué salta, colegas, hasta este nivel? No salta un poquito más arriba, un poquito más abajo. Hasta el nivel. Y en el campo, colegas, como los campesinos saben hidrología porque no han hecho curso de verano ni macanas, colegas, dicen, aquí hay pozos saltantes. Colegas, no es que el agua salte. Entonces, colegas, ¿por qué, colegas? Colegas, estos fenómenos en pozos confinados, ¿no? Donde hay manto impermeable superior e inferior, colegas. Entonces, colegas, se mete un pozo, colegas, y el agua salta, colegas, hasta cierta altura. Colegas, ¿por qué salta hasta esa altura? ¿Por qué sube? ¿No salta más o salta menos? Porque en este punto, colegas, ¿qué ocurre? Ahí está el nivel freático. Colegas, las dos presiones, la atmosférica y la del pozo, se equilibran. Así de simple. Entonces, colegas, este pozo salta a este punto, colegas, porque este punto es punto de equilibrio. Las dos presiones, tanto del pozo como la de la atmósfera, se equilibran. Y es la famosa historia de los pozos saltantes que llamamos campesinos. ¿De acuerdo, colegas? En cambio, colegas, aquí está el acuífero libre. Entonces, colegas, hay un manto impermeable inferior. Usted está notando aquí, colegas, manto impermeable inferior. Y aquí, colegas, está el nivel del agua. Colegas, este nivel del agua, colegas, ¿hasta dónde sube? Sabiendo que la presión es la misma que la presión atmosférica. Hasta el nivel del agua, ¿por qué sube hasta este nivel, colegas? ¿Por qué sube hasta ahí, colegas? ¿Respecto al nivel de la superficie? Colegas, ¿será colegas nivel de la superficie este, colegas? Mira, aquí está, colegas, aquí está el cerrito, ¿ah? Aquí está el cerro. No es nivel de superficie, colegas. No es nivel de superficie. Porque aquí, colegas, las presiones están prácticamente empatadas. Entonces, colegas, sube un poquito, colegas, porque aquí la presión del acuífero libre, colegas, es más o menos igual a la presión atmosférica. Pues, colegas, sube un poquito más, porque la presión en el pozo es un poquito más que la presión atmosférica, pero se mantiene. Entonces, colegas, eso, colegas, eso nos da un lugar esquematizado del corte de un acuífero libre y confinado. Ahora, colegas, noten aquí, colegas, que el agua salta. Y aquí, colegas, donde está la flecha, colegas, no salta. ¿Por qué? Porque, colegas, el nivel del suelo está mucho más arriba. Este es el nivel del suelo. Esto, donde está la flechita. Entonces también depende mucho de la topografía, colegas. Depende mucho de la topografía. Ahora, colegas, les hago una pregunta. ¿Qué se entiende por línea piezométrica? Ustedes, colegas, han hecho hidráulica 1, han aprobado, o van a hacer nivelación o 3 hidráulica 1, a los que les gusta repetir. Distinguidos, ¿qué se entiende por línea piezométrica? He dibujado la línea piezométrica, ahí está la línea piezométrica, colegas. Y justamente en ese punto, colegas, cuando el pozo, si fuese artesiano, colegas, o confinado, ahí se equilibran las dos presiones, la del pozo y la presión atmosférica. Entonces, colegas, la pregunta es, ¿y qué es la línea piezométrica? Inge, la línea piezométrica es la Piezométrica es la línea que grafica o te demuestra sobre la carga de presión. Es algo de eso, colegas, pero no es muy correcto. Entonces, colegas, tienen que entender bien esta parte, colegas, para que nos entendamos. Colegas, estoy avanzando sobre algo que yo estoy dando por sabido. Entonces, tienen que saber bien. ¿Está claro el gráfico, colegas, del alma? ¿Está claro? ¿Me dejo entender? Ingeniero, en la gráfica, ¿dónde estaría la línea estática? Ahorita les muestro la línea estática, no se preocupe. Ahorita les muestro la línea estática. ¿De acuerdo, colegas? En otro gráfico para que entiendan mejor. Otra pregunta más, colegas. ¿Está claro la figura, colegas? ¿Está claro? ¿Alguna otra duda, colegas? Enseguida les muestro el nivel estático. No es la línea estática, es el nivel estático. Entonces, colegas, no se olviden. Estoy manejando, colegas, una hipótesis de que el acuífero es isótropo. Colegas, ¿qué entienden si les digo que el acuífero es isótropo? Colegas, ¿ustedes qué me dirían? Inge. Sí. Una consulta, ingeniero. Usted dijo que los acuíferos confinados se los trabaja como tuberías, ¿no? Tuberías de presión. Ajá. Aquí entonces también se considerarían las pérdidas por fricción. No, aquí nos consideramos pérdidas por fricción, porque prácticamente no es tubería, sino estamos hablando de un medio poroso.
Más adelante voy a explicar ese detalle, no se preocupen, pero no, aquí no cosa de carga. Pero colegas, ¿por qué son de presión? Porque la presión en el acuífero es mayor que la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Bien, colegas, ¿alguna otra pregunta, distinguidos? ¿Alguna otra consulta? Con toda confianza, ahora, colegas, el Internet nos da mayor facilidad a ser más tranquilos. Entonces, distinguidos, ¿está claro el gráfico, distinguidos colegas? ¿Les gusta el grafiquito así hecho? Bien. Entonces, colegas, les voy a cambiar de gráfico. Ahí está, colegas. Acuífero libre, acuífero confinado. Entonces, distinguidos, está la flecha. Voy a ir al acuífero libre. Este acuífero libre, está la flechita. Esto, colegas, es el nivel del suelo. Aquí, colegas, está el nivel estático. Y este nivel estático, colegas, se mueve en función del volumen de agua. Si el volumen de agua es alto, colegas, este nivel estático va a estar alto. Baja el volumen de agua, colegas, el nivel estático también disminuye. Y este, colegas, es el manto impermeable inferior. Entonces, colegas, el agua, colegas, del acuífero, ¿de dónde oscila? Del manto impermeable inferior hasta el nivel estático. Entonces, colegas, tiene esta altura, es la que el agua, el volumen más o menos juega en función de la cantidad de agua que pueda tener ese acuífero. ¿Está claro, distinguidos? ¿Me dejo entender? Y aquí, colegas, tienen el acuífero confinado o artesiano. Artesiano sin H, por ir de moscas, ¿no? Distinguidos. Entonces, distinguidos, es el nivel del suelo. ¿De acuerdo? Este nivel del suelo. Y aquí está el nivel estático. Otra vez. Ahora, colegas, noten, colegas, en ambos casos el nivel estático es completamente horizontal. Entonces, distinguidos, anoten la segunda hipótesis, que el nivel estático es siempre horizontal. Ahí está. Es siempre horizontal. Es el nivel estático, distinguidos. ¿De acuerdo? Siempre horizontal. Y aquí está el manto impermeable superior y el manto impermeable inferior. Y esto, está la flechita, colegas, es el espesor del acuífero. Ahí está. ¿Está claro, distinguidos? Bien. Ahora, colegas, hemos hablado de niveles freáticos en el acuífero libre. Y hablamos de niveles piezométricos en los acuíferos confinados. En ambos, colegas, estoy hablando de nivel estático. Distinguidos, les hago la siguiente consulta. En el acuífero libre, distinguidos, hablamos de niveles estáticos. A este nivel estático. Incluso con rojito lo he puesto, para que ustedes vean lo buena gente que soy. Y aquí está en el acuífero confinado también a nivel estático. Acuíferos libres hablamos de volúmenes de agua, hablamos de niveles freáticos. En cambio, en el pozo artesiano hablamos de niveles freáticos. Pero, colegas, en ambos se habla de nivel estático. En ambos. Colegas, la pregunta es, ¿nivel estático es lo mismo que nivel freático? ¿O son cosas diferentes? Son lo mismo, Inge. ¿Son lo mismo, colegas? ¿Son lo mismo? ¿Nivel freático es igual que nivel estático? No, no son. Depende. Colegas, eso, les dejo, colegas, abierta la pregunta para que ustedes consulten con sus grandes capos de hidráulica. Entonces, colegas, ahí está. Les reitero la pregunta. Acuíferos libres, ahí está el nivel estático. Siempre supuesto horizontal. Hablo de acuíferos confinados, ahí está el nivel estático. También horizontal. Entonces, en el primer caso, en acuíferos libres, ¿de qué hablamos? De niveles freáticos. Porque ¿de qué depende con esta altura? Depende del volumen de agua que tiene ese acuífero. En cambio, aquí, colegas, ¿de qué hablamos? De niveles piezométricos. Hablamos de presiones. En ambos, colegas, estoy hablando de niveles estáticos. Ahora la pregunta es, colegas, ¿nivel estático es lo mismo que nivel freático? Entonces, colegas, averigüen con sus docentes para que no tengan esas dudas. Ahora, distinguidos, cuando se dice abatir un acuífero, colegas, ¿qué se abate? Se abate el nivel estático. Entonces, se va a abatir un acuífero. Entonces, ¿qué se abate? Se abate el nivel estático. Teóricamente, ¿cuál se va a batir? Es el nivel estático desde el punto máximo, colegas, hasta el manto impermeable inferior. Colegas, escuchen bien lo que les digo, para que no me tergiversen. Colegas, teóricamente, colegas, se puede batir el nivel estático desde su nivel máximo hasta el manto impermeable. Pero, colegas, en acuíferos confinados, ¿qué se recomienda por práctica, colegas? Jamás entrar al espesor del acuífero, sino, colegas, abatir el nivel estático hasta el límite superior del manto impermeable superior. O sea, colegas, hasta aquí. Colegas, y nos recomienda entrar dentro del acuífero para que no haya sobreexplotación.
Entonces, decimos, colegas, entonces, cuando nosotros abatimos, colegas, abatimos, ¿qué cosa? El nivel estático. Y teóricamente, colegas, en un acuífero libre puedo abatirlo del nivel estático, el valor máximo, ¿hasta dónde? Hasta el manto impermeable. En acuífero confinado, colegas, haría lo mismo. ¿Qué abato? Abato el nivel estático. Y también lo puedo abatir, colegas, hasta el manto impermeable inferior. Pero, colegas, ¿qué se recomienda? Por las zonas de práctica, colegas, abatir solamente hasta el manto impermeable superior y no entrar con el abatimiento hasta el espesor del acuífero. ¿Está claro, colegas, la explicación o hay alguna duda? Sí, sí, está claro. ¿Está claro? Bien. Ahora, colegas, una cosita más. Entonces, distinguidos, estamos trabajando hasta aquí con dos hipótesis fundamentales que no se olviden. El acuífero es isótropo y segundo, el nivel estático es horizontal. No es cierto, colegas, pero aceptamos como si fuesen verdades. ¿De acuerdo, distinguidos? ¿Hasta aquí está claro, distinguidos, colegas? ¿Me dejan entender? ¿Sí? Bien, entonces, colegas, hay dos tipos de acuíferos, libres y confinados. En el libre hablamos de niveles freáticos y en el confinado hablamos de niveles piezométricos. Entonces, en los acuíferos libres, las elevaciones en las masas de agua dependen fundamentalmente de cambios de volumen del agua almacenada, es lo que hemos hablado. En los acuíferos confinados, los cambios de elevación dependen primordialmente de cambios en las presiones más que en los cambios de volúmenes almacenados. Colegas, ¿qué entienden por la palabra primordialmente? Dice, los acuíferos confinados, los cambios de elevación dependen primordialmente de cambios en las presiones, más que de cambios de volúmenes almacenados. Distinguidos, ¿qué entienden por primordialmente? Que es más importante uno sobre otro. Colegas, que depende fundamentalmente, en primer lugar, de la presión y después del volumen. Eso es, colegas. La línea pisométrica de un acuífero confinado es una línea imaginaria. Colegas, noten bien el concepto. La línea pisométrica de un acuífero confinado es una línea imaginaria que coincide con el nivel de la presión hidrostática. En vez de un nivel freático, se tiene ahora un nivel piezométrico. Distinguidos, métanse bien eso en la cabeza. La línea pisométrica de un acuífero confinado es una línea imaginaria que coincide con el nivel de la presión hidrostática. En vez de un nivel freático, se tiene ahora un nivel piezométrico. ¿De acuerdo, colegas? Es lo que hemos hablado. Bien. Ahora, colegas, aquí es más que todo una, ¿cómo se diría? Una exquisitez académica. Decimos, colegas, para cubrir el rango de valores entre los acuíferos libres y los confinados, se ha definido el término de acuífero semiconfinado, que no es ni libre y tampoco es confinado. Entonces, ¿qué decimos? Acuífero semiconfinado, que rara vez se lo calcula. Pero, colegas, ¿de qué se trata? El cual consiste de un estrato completamente saturado, sobre el cual existe un estrato permeable definido por su baja permeabilidad. Colegas, ¿qué entienden por eso? Dicen, el cual consiste de un estrato completamente saturado, sobre el cual existe un estrato permeable definido por su baja permeabilidad. Colegas, ¿qué es un estrato completamente saturado? Que los poros del suelo ya están llenos de agua. Colegas, que el agua, colegas, está llena de agua, que no puede contener más agua. Y sobre el cual existe un estrato de baja permeabilidad que te permite, colegas, poco rendimiento. Colegas, es un estrato, es un acuífero semiconfinado, colegas, que rara vez se toma en cuenta, pero hay. Ahí está, colegas. En todos distinguidos hay tipos de acuíferos. Hay tres tipos de acuíferos. El acuífero libre, como si se trata como si fuese un canal a cielo abierto. El acuífero confinado o artesiano, que está como si fuese tubería a presión, y el acuífero semiconfinado, que es una, más que todo, colegas, es un ardid teórico para explicar cierto comportamiento de los acuíferos. ¿De acuerdo, distinguidos? Hasta aquí me dejo entender, ¿está claro? ¿Alguna consulta, alguna duda, colegas del alma? ¿Está bien? Ingeniero, para que un suelo sea considerado acuífero, ¿qué debe cumplir? Enseguida, eso no se preocupen, enseguida vamos. Debe cumplir 5 requisitos. Vamos a ver enseguida, no se preocupen. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra consulta, distinguidos? Bien. Entonces, colegas, vamos a ver como el siguiente paso, colegas, la ecuación de Darcy, o ley de Darcy, el punto 3. Bien. Colegas, ¿cuál es la ecuación de Manning? Caudal es igual a 1 sobre la rugosidad por la radio elevada a los 2/3 por la pendiente elevada a 1/2.
colegas, es la ecuación de Manning, colegas. Q es igual a 1 sobre n, donde es el famoso coeficiente de rugosidad de Manning. Colegas, ese n, ¿cómo lo calculan? ¿Cómo lo estiman? Depende del material. Respecto al tipo de material, según si usamos en tubería sería directamente un material fijado con tablas, pero para el tipo de... Cuando es al natural ya tienen que considerar el tipo de suelos y el tipo de porcentajes de pérdidas de carga. Es así, colegas, se calcula así. Entonces, colegas, vamos a tablas, colegas, en función del tipo del lecho, colegas, si el lecho es de arena, de piedra, etcétera, colegas, escoger el valor de n. Colegas, ¿qué es el radio hidráulico? ¿Qué es el radio hidráulico? Me he dicho que es igual, Q es igual a 1 sobre n, radio hidráulico a las 2/3, ¿de acuerdo? Ahora les pregunto, distinguidos, ¿qué es el radio hidráulico? Es la relación entre el área y el perímetro de la Es el área y el perímetro mojado, que implica la pendiente, es pendiente, colegas, es pendiente del suelo. ¿Qué tipo de pendiente es? Me dice igual a pendiente, ¿de acuerdo? Pero ¿qué tipo de pendiente? Pendiente del suelo, pendiente del aparato, pendiente del río, pendiente de quién. Pendiente con respecto al tramo recorrido del flujo de agua. Digo, esa pendiente, colegas, elevado a 1/2 o raíz cuadrada de la pendiente, colegas, esa pendiente, colegas, ¿a qué se refiere? ¿A la pendiente del terreno, del agua, del suelo, del tramo? La diferencia de cotas con respecto a la longitud. Niveles de agua. Es la pendiente del terreno, Inge. Pendiente del terreno. ¿Quién le ha dicho eso, che? ¿No sería ingeniero del punto de toma al punto de salida? Eso sería una pendiente topográfica. Pero aquí, colegas, ¿qué tipo de pendiente es? Pendiente de niveles de agua. ¿El fondo del canal? Del fondo del canal. Hacen una prueba hidráulica, che, no puedo creer, carajo. ¿Con qué hecho hidráulica, che? Para que les reclame mañana a mi colega que enseña hidráulica. Colegas, ¿de qué tipo de pendiente es? Losa. Entonces, con los tienen que hablar, colegas, ¿qué tipo de pendiente es? Es la pendiente hidráulica, por Dios, estamos sencillos, los canales, es la pendiente hidráulica. Ahora, distinguidos, si el movimiento es uniforme, esa pendiente hidráulica, colegas, ¿a qué es más o menos igual? A la línea piezométrica. Lo de matar, carajo, lo voy a matar. Colegas, si estoy en un río, colegas, no puedo hablar de niveles piezométricos. Es un canal así abierto. Colegas, digo, Q es igual a 1 sobre n por r a los tercios por raíz cuadrada de I, donde I es la pendiente hidráulica. De acuerdo, hasta ahí estoy de acuerdo con ustedes, colegas. Esa pendiente hidráulica, colegas, si el movimiento es uniforme, ¿a qué es igual? A la pendiente de la línea de energía, Inge. A la pendiente de la línea de energía. Colegas, estoy hablando de movimiento uniforme. Colegas, ¿cuándo se dice que el movimiento es uniforme? Vayamos por ahí. Cuando es constante. No es constante, distinguidores. ¿Cuándo el movimiento es uniforme? Digo, si el movimiento es uniforme, la pendiente hidráulica es más o menos igual ¿a qué? La pendiente del terreno. Te voy a matar otra vez, carajo. Tigre, ¿se han aprobado hidráulico o están para nivelación hidráulica? Se han usado conmigo, no me mienten, igual vas a ver. Soy director y puedo entrar a ver listas. Colegas, si el movimiento es uniforme, colegas, la pendiente hidráulica es igual, más o menos igual, ¿a qué, colegas? A la pendiente del fondo del río. Colegas, más o menos paralela. También mi amigo Brian Fuentes recién está entrando. De paseo está este caballero. Entonces, colegas, y el movimiento no es uniforme. Entonces, Manning decía, colega, es igual a 1 sobre n, era 2/3 por raíz cuadrada de I, donde I es la pendiente hidráulica. Si el movimiento es uniforme, la pendiente hidráulica es más o menos paralela al fondo del río. De acuerdo. Ahora, colegas, y si no es movimiento uniforme, ¿qué pasa? Colegas, no me den alas para que los sacuden en los exámenes. Tienen que saber bien hidráulico conmigo, colegas. No se fíen. Si han aprobado, tienen que saber. ¿De acuerdo? Bien. Esta cosa para que ustedes mejoren. Bien. Entonces, colegas, es la ecuación, colegas, de Manning que sirve para escurrimientos superficiales o escurrimientos directos. Si yo quiero calcular que sea el río Guadalquivir, colegas, tengo que aplicar la ecuación de Manning. Pero, colegas, en movimientos subterráneos, colegas, ¿qué aplicamos? La famosa ecuación de Darcy. ¿Veis, colegas? ¿Qué es igual? Dice, aceptando la hipótesis, colegas, de que el agua en su suelo escurre con movimiento laminar,
y que el frente es unidimensional y uniformemente distribuido en el espesor, la ecuación de Darcy se expresa de la siguiente manera. Colegas, aquí hay hipótesis. Uno, colegas, que el movimiento es laminar. Colegas, ¿cuándo se dice que el movimiento es laminar? Cuando el número de Reynolds es menor a 2000. Colegas, tienen que saber bien esas cositas. Entonces, colegas, aquí vamos la tercera hipótesis. El flujo subterráneo es flujo completamente laminar. Entonces, colegas, hasta aquí, colegas, están manejando tres hipótesis. Primera hipótesis, el acuífero es isótropo. Segunda hipótesis, de que el nivel estático es horizontal. Tercera hipótesis, de que el flujo es laminar. Entonces, colegas, decimos entonces, colegas, si el flujo es laminar, colegas, y que el frente es unidimensional. Ahora, colegas, ¿qué entienden por unidimensional? Que va en una sola dirección. ¿En qué dirección va a ir? Horizontal. Horizontal. Tigres, el agua no se mueve en movimiento horizontal, colegas. El agua, colegas, se mueve en dirección oblicua, de cota mayor a cota menor. En dirección horizontal, colegas, no se mueve nada. Entonces, para que el movimiento de agua, colegas, tiene que haber siempre una determinada pendiente, de cota mayor a cota menor. Entonces, colegas, unidimensional, entonces va en la dirección del flujo. Y uniformemente distribuido en todo el espesor del acuífero. Entonces, colegas, estamos dando, colegas, aquí tres hipótesis. Movimiento laminar, el flujo es unidimensional y distribuido en forma uniforme en el espesor del acuífero. La ecuación de así se expresa por B es igual a K por I. Donde B, colegas, es la velocidad aparente del agua. Colegas, ahí tengan mucho cuidado. B, colegas, es la velocidad aparente del agua. K, colegas, es un coeficiente de permeabilidad también llamado conductividad hidráulica. Y tiene las unidades de velocidad. Entonces, colegas, en ese K, colegas, están las propiedades del suelo. En Manning, colegas, el suelo no interviene para nada. Es 1 sobre N por N a 2 tercios y a la 1 medio, ¿de acuerdo? Aquí, colegas, intervienen sobre el suelo, ¿dónde? En K. ¿Y qué es K? Es lo que se llaman, colegas, coeficiente de permeabilidad. También se llama permeabilidad o se llama también conductividad hidráulica. Entonces, colegas, tiene tres nombres. Reitero, conductividad hidráulica, coeficiente de permeabilidad o simplemente permeabilidad. Y tiene las unidades de velocidad. Ahora, colegas, aquí, distinguidos colegas, sería metro segundo. Pero, colegas, las velocidades en los subsuelos son demasiado pequeñas. Entonces, ¿qué manejamos? Metro cúbico día. ¿De acuerdo, distinguidos? Orihuela Rodríguez Alejandro, recién está llegando, miércoles, ahora que se la gana. Bien. Entonces, colegas, les reitero de que K, colegas, la conductividad hidráulica, colegas, tiene una velocidad. Metro segundo, de acuerdo, pero colegas son tan bajas, colegas, las velocidades, colegas, que sería 0.0001 metros por segundo. Entonces, por ese motivo, colegas, ¿en qué manejamos? Metro cúbico día. Son las de K, para no tener problemas. Y, colegas, la pendiente de la línea de energía, prácticamente igual a la pendiente de la línea piezométrica. Ahí está, colegas, otro concepto. Y, colegas, la pendiente de la línea de energía prácticamente igual a la pendiente de la línea de piezométrica. Ahí está. Entonces, es K, colegas. Entonces, ves igual a, colegas, K por I. Donde ves la velocidad aparente, K la conductividad hidráulica e I la pendiente hidráulica. Ahí está, colegas, el concepto. ¿De acuerdo? Ahora, colegas, veamos, colegas, qué es la velocidad aparente y qué es la velocidad real. ¿Hasta aquí está claro, colegas? ¿Me voy a entender? ¿Hay una pregunta sobre esto, distinguidos? ¿Está claro? ¿O están viajando alto? Ingeniero, aquí el coeficiente I de la pendiente. De la pendiente, este I. Sí, eso lo manejamos esta I, colegas, ¿qué es? metro o en porcentaje. Ahora, colegas, cuando yo digo 3%, 4%, colegas, es 0.04, o puede ser por 1000, colegas, eso mide en unidades de pendiente, no hay problema. Puede ser en metro por metro, el porcentaje no hay ningún problema. Pero es la pendiente hidráulica, ¿de acuerdo? Pero con el pendiente de la línea de energía. Bueno, más adelante no se preocupen de eso. Bien, colegas, ahora bien, a una sección transversal, colegas, corresponden dos áreas. Ahora, colegas, ¿qué entienden por sección transversal? Dice, a una sección transversal corresponden dos áreas, un área total y un A' área de los espacios entre granos.
Colegas, ¿por qué? Ahora, para empezar, distinguidos, una pregunta. ¿Qué entienden por sección transversal? El corte respecto al... Un corte, colegas, digo, es mi sección transversal. Ustedes han hecho disectivo, ¿no es cierto, colegas? Y tienen que saber. Entonces, colegas, corresponden dos áreas. Dicen un área total y un área de los espacios entre granos o poros, es lo mismo. Ahora, muestra, colegas, un grafiquito sobre eso. Ahí está, esto, colega, ahí está. Entonces, colegas, es el área total. Está el área total. Entonces, colegas, digo, a una sección transversal corresponden dos áreas. Una área aparente. Entonces, colegas, es el área aparente, el área total. ¿No entienden, colegas? Y un área, colegas, real o a priori, colegas, que es el área de los poros. Ahí está. Ahora, colegas, ¿cuál es mayor? ¿El área aparente o el área de los poros? Área aparente. Colegas, el área aparente es mayor que el área de los poros. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, colegas, mientras más poros el suelo, colegas, tiene mayor cantidad de poros o de vacíos. ¿De acuerdo, colegas? Entonces, colegas, cuando llueve, colegas, el agua, ¿dónde se almacena? Se almacena, colegas, en estos poros. Y distinguidos, ¿y cuál es el material más poroso que existe en la Tierra? ¿Cuál es el material más poroso que existe en la Tierra? La arena, pero... La arena, tigres, no es porosa. La arena es granular. La arcilla, ¿eh? La arcilla, distinguidos, la arcilla. Tigres, ya no guay para miércoles. Ahora que llega, ya ni un poquito más va a llegar a las 9 de la noche. Colegas, la arcilla es el material más poroso. ¿Qué rango de prueba tiene la arcilla, distinguidos? Escucho ofertas, muchachos que han hecho mecánica de suelos, y han aprobado y se han eximido, me han dicho, les creo, porque en suelos todo el mundo se exime. Colegas, ¿cuál es la arcilla? Es el elemento más poroso que existe en la Tierra, de acuerdo. ¿Qué porcentaje de poros? Entre qué granos fluctúa. Entre 60% aproximadamente. Colegas, colegas, no pasa del 50%, está entre 46 a 50%. Colegas, digo, esta arcilla, colegas, tiene 50% de porosidad. Eso, distinguidos, ¿qué se entiende por eso? ¿Qué debo entender? Dice, esta arcilla es 50% porosa. Entonces, colegas, ¿ustedes qué deben entender por esa afirmación? Tiene un 50% de vacíos. 50% de vacíos, colegas, y solamente 50% de poros. Nada más. ¿De acuerdo, colegas? Ustedes, colegas, cuando compactan, ¿qué es lo que hacen con la compactación? Eliminar vacíos. Están rompiendo los vacíos. ¿A fin de qué? A fin de que cuando llueve el agua no tenga dónde almacenarse. Y ustedes, colegas, cuando viven en carreteras o en topología, colegas, cuando uno compacta, colegas, va directamente a destruir los poros, a fin de que el suelo, colegas, el agua no tenga lugar donde pueda almacenarse. Entonces, colegas, un suelo compactar, colegas, prácticamente la mitad del suelo aparente. Entonces, distinguidos, aquí a la explicación, volviendo a la explicación, colegas, decimos, aquí hay una área aparente, que es el área total. ¿De acuerdo? Está. Y es el área de los poros, que es mucho menor que el área aparente. Entonces, colegas, hay una velocidad aparente que corresponde al área total y hay una velocidad real correspondiente al área de los poros. Distinguidos, quiero que entiendan bien esto. Reitero. Entonces, distinguidos, estamos hablando de un área aparente, que es el área total de la sección transversal, que es esta. Total. Y hablo de un área real, colegas, que es el área real de los poros, que es mucho menor que el área total. Ahora, colegas, entonces hay una velocidad real, aparente, que va ligada ¿a dónde? Al área aparente. Y hay una velocidad real que va ligada a la velocidad de los poros. Colegas, el caudal que pasa por la sección transversal, colegas, ¿son dos caudales o un solo caudal? Un solo caudal. Colegas, un solo caudal. Colegas, por eso colegas, pasa solamente. Ahora, colegas, hemos dicho, colegas, el acuífero, colegas, almacena agua y permite la circulación del agua en su interior. Ese es el concepto de acuífero, colegas. Ahora, colegas, para que la arcilla, colegas, siendo el elemento más poroso, colegas, alrededor del 50%, es impermeable. ¿Por qué? Reitero la pregunta. La arcilla, distinguidos, es el elemento más poroso que hay en la Tierra. Alrededor del 50% de porosidad. 50% vacío, 50% suelo. ¿De acuerdo? Bien. Pero, colegas, es impermeable. Ahí está en inglés. Why? Usted que ha hecho inglés técnico, colegas. Why? ¿Por qué? Porque está compactada de forma natural. Le pongo es 40 porque responder por nada más, pero si quieres repetir la materia, colegas. ¿Por qué?
Porque al estar saturada la misma ya no puede ser comprensible, es decir, que al hacer una fuerza en una, digamos, una parte, un costado, esta se comienza a deslizar hacia el otro lado, ya no haciéndose posible la compresión de la misma. No entiendo nada, colega, no entiendo nada de la explicación, me he hecho viajar por la luna. Lo es que, digamos, que la arcilla al estar seca puede ser comprensible, pero al llenar los vacíos con agua, esta misma ya no puede hacerse comprensible debido a que al hacer el impacto de fuerza o intentar comprimirla, esta se desliza hacia otro lado, digamos. En vez de tú bajar y subir, vas a un lado y subes al otro lado. Y ya no se puede comprimir. Ya sería un buen suelo utilizarlo para hacer construcciones encima. Colegas, vamos a estar natural. Colegas, no hablo de compactación, nada. Colegas, esta es la arcilla. Luego, colegas, la arcilla es llena de poros. Pero es impermeable. ¿Por qué? Aquí, colegas, no estoy estudiando poros, no estoy compactando, no estoy haciendo nada, sino que les digo, esta arcilla tiene 50% de poros. Pero es impermeable. O sea, tiene gran cantidad de agua contenida. Colegas, ojo bien con lo que digo. Tiene gran cantidad, volumen de agua contenida. Pero, colegas, para que sea acuífero, ¿qué tiene que pasar? Colegas, hemos dicho, colegas, un acuífero, colegas, es aquel suelo que contiene agua y permite la circulación del agua por su interior. Colegas, así hemos definido el acuífero. Entonces, colegas, si la arcilla, colegas, tiene gran cantidad de poros, alrededor del 50%, ¿por qué no es... ¿por qué es impermeable? Porque me permite el paso del agua a través de ella. Porque, colegas, el agua, colegas, circula, no circula por toda la sección, sino, colegas, ¿por dónde circula? Circula, colegas, por los conductos que van de poro a poro. Entonces, colegas, esta flechita, ven, colegas, entonces, colegas, este poro está conectado con este otro, colegas, y por ese caminito, colegas, se cose el agua. En cambio, colegas, en la arcilla, colegas, estos poros son completamente independientes, aislados unos del otro. Por eso, colegas, que la arcilla es completamente impermeable. Es porosa, de acuerdo, tiene gran cantidad de poros, muy cierto, pero distinguidos, esos poros son completamente aislados, no están intercomunicados entre sí. Entonces, colegas, el agua por donde circula en un suelo poroso, colegas, circula por el término, valga, colegas, para que me entiendan, por los caminos que van de poro a poro. Entonces, colegas, circula por ese caminito que va de poro a poro. Y mientras más poroso el terreno, colegas, tiene más chance, pero, colegas, no es requisito único, sino que tiene que permitir que los poros se intercomuniquen entre sí. Ejemplos, reitero, distinguidos. La arcilla altamente porosa, 50% de porosidad, colegas, pero es impermeable, porque sus poros son completamente aislados, colegas, o en otras palabras, colegas, son independientes unos del otro. Entonces, un suelo, colegas, sea acuífero, colegas, tiene que tener poros, y los poros, colegas, tienen que estar intercomunicados entre sí, y es por donde circula el agua. Este colega se ha hecho con línea punteada. ¿Están notando distinguidos? La figura 4. ¿Están notando? Ahí está distinguido. Por ahí circula el agua, colegas. Entonces, colegas, el agua, colegas, en un estrato, colegas, no circula por toda la sección, sino circula, colegas, valga el término vulgar, colegas, por caminitos que van de un poro a otro, por los intercomunicados entre poros y poros, que es una sección mucho menor. ¿Está claro, distinguidos? ¿Me dejo entender? Sí, ingeniero. ¿Sí? Bien. Entonces, puedo salir del esquema. Ingeniero, con respecto a eso, tengo una duda, digamos. Sí. Usted nos ha indicado que es 50%, digamos. Que el número de poros, digamos, el porcentaje, digamos, que sea 10. Al hacer solamente utilizo el 50%, digamos, utilicemos el 5, como ejemplo solamente. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? A ver, no entiendo la preguntita. Más despacito, por favor, please. Digamos que usted nos ha indicado de que porosidad de máxima de 50%. Con respecto a eso, ajá. Con respecto a eso, digamos, si tuviéramos un caudal, como ejemplo, solamente, digamos, de 20, y solo podemos utilizar el 50% con respecto al área del poro, la cantidad que atraviesa de la misma sería el 50% del caudal, ¿o cómo se debería aplicar eso? Ahorita explico eso, ahorita explicamos eso, no hay ningún problema. Me la pregunta, enseguida explicamos eso. No hay ningún problema. Volvemos a la teoría, es la parte fundamental de esta teoría. Ahí está. Entonces, seguido, está aplicando la cosa de Darcy. Entonces decimos que Darcy, colegas, es igual a K por I, donde K es la conductividad hidráulica, también llamada, ¿qué, colegas? Permeabilidad o coeficiente de permeabilidad, que tiene unidades de velocidad por I por la pendiente hidráulica. Bien. Entonces, colegas, decíamos, colegas, a una sección transversal, colegas, corresponden dos áreas. El área total, que es la área transversal total, colegas, y el área de los espacios integrados, o también llamados vacíos. ¿De acuerdo? El área total corresponde a la velocidad aparente B y el área neta A' corresponde a la velocidad real B', de manera que, ahora, colegas, el caudal es único.
Que puede ser otra, colegas, pasa un solo caudal. Vaya por los poros, vaya por los colegas, un solo caudal. Y aquí, colegas, aplico la ecuación de continuidad. Colegas, ¿qué dice la ecuación de continuidad? Está escrito, distinguidos, ¿qué dice la ecuación de continuidad? ¿Qué dice, colegas, la ecuación de continuidad? Área por velocidad. Área por velocidad, colegas. Ahora, colegas, ¿y por qué diablos estoy aplicando la ecuación de continuidad? Digo, Q es igual a por B. Aplico la continuidad, está bien. Pero, colegas, ¿por qué diablos estoy aplicando la ecuación de continuidad? Porque el agua en cuenta el caudal como constante, y haciendo así que las áreas pueden variar, la velocidad puede aumentar, pero la caudal va a ser colegas, constante. Una cosita, el caudal es variable, puede variar, no es constante. Ojo con eso, puede variar el caudal. Entonces, colegas, ¿por qué diablos estamos aplicando la ecuación de continuidad? Porque al hablar de aguas subterráneas, el agua que entra, que está en un lado, se tiene que deslizar por las cotas, entonces tiene que deslizar la misma cantidad de agua. Distinguidos va a matarse. A mí me parece que ustedes no han hecho hidráulica, ¿no? Están haciendo hidráulica nivelation. Ustedes les encanta nivelación, ¿no? Ahora, este año, colegas, no hay verano. ¿Qué van a hacer? Huelga. Porque no hay verano. Pensiones terminan en febrero. Harán ahora huelga de brazos caídos porque no hay verano. Colegas, hemos hecho 3 posiciones, ¿se acuerdan? Hemos dicho, para aplicar en un acuífero hay 3 posiciones. 1, que hemos supuesto que el acuífero es isótropo. 2, que el nivel estático es completamente horizontal. 3, colegas, ¿qué hemos dicho? El flujo es laminar. Que el flujo es laminar. Entonces, colegas, la ecuación de continuidad, ¿a qué tipo de flujo se aplica? Laminar. A laminar. Está correcto, colegas. Usted ha dicho, por eso, colegas, tienen que saber bien hidráulica. Entonces, colegas, aplico la ecuación de continuidad, colegas, porque estoy en un flujo completamente laminar. ¿Y qué están suponiendo como tercera condición? De que el flujo es completamente laminar. Y por eso, distinguidos, estoy aplicando la famosa ecuación de continuidad. Bien. Entonces, colegas, Q es igual a por B, donde A, colegas, es la sección aparente, o sea, la sección total que hemos visto. Y B es la velocidad también aparente, que corresponde a la velocidad total. Bien. Es igual, colegas, A' B'. ¿Qué es A'? Es la área de los poros. Y B' es la velocidad que circula por los poros. Entonces, colegas, igual de esas 2 ecuaciones, colegas, y de ahí despejo, colegas, B'. Es igual, colegas, entonces despeje A por B sobre B'. Entonces, área aparente, velocidad aparente sobre el volumen de poros. Hasta aquí me siguen, colegas, mejor entender. ¿Está claro? De esto he despejado solamente B', colegas. Bien, ahora, colegas, voy a trabajar de una de 3 longitud. Puede ser 10 metros, 100 metros. Entonces, colegas, multiplico el numerador por L y el denominador por L, donde es la longitud. Puede ser 100 metros, 50, ustedes quieran, colegas, determinada longitud. Colegas, ¿he alterado algo la ecuación? Porque estoy multiplicando y estoy dividiendo por L. Entonces, distinguidos, ustedes que son matemáticos, alumnos del ingeniero Ochoa, etcétera, colegas, campos matemáticos, colegas, ¿he alterado algo la ecuación? ¿O está bien? Está bien. Está bien, gracias, muchachos, eso me complace, no saben cuándo. Entonces, colegas, he multiplicado por L, colegas. Pero, colegas, A por L, ¿qué es para nosotros? Volumen. Es el volumen total. Y A' por L, colegas, es el volumen de vacíos. Porque A', colegas, es el área de los poros, el volumen de vacíos. Y eso es la velocidad aparente. Bien, colegas. Ahora, colegas, divido todo entre volumen total. ¿De acuerdo? ¿Y qué me queda así en el numerador? Me queda 1. Abajo, colegas, me queda velocidad de vacío sobre volumen total. Colegas, ¿esto qué significa para nosotros? ¿Qué es para nosotros esto? Volumen de vacíos entre volumen total. Colegas, ¿qué es en mecánica de suelos? La relación entre volumen de vacíos y volumen total. Colegas, ¿qué es para nosotros esa relación? ¿Qué nos marca? Porosidad. ¿Qué? Porosidad. La porosidad, colegas. Entonces, ¿qué nos queda, colegas? Que B' es igual a B sobre la porosidad. Ahora, colegas, ¿qué hemos dicho? La porosidad, ¿cuánto, colegas, es como máximo, colegas, en las arcillas? Hemos dicho, ¿cuánto es, colegas? 50%. 50%. Entonces, colegas, ¿qué decimos con conclusión? Donde N es la porosidad del suelo, colegas. Y como N, colegas, siempre es menor que 1, ¿por qué, colegas? Porque N, colegas, es máximo 50%, es 0.5. Entonces, conclusión, colegas, de que B', colegas, tiene que ser mayor que la velocidad aparente.
Entonces, la velocidad que circula el agua por los poros, colegas, es mucho mayor que la velocidad aparente. ¿Está claro, colegas? Es por lógica, colegas. ¿Está claro, colegas, esta parte? ¿Me dejo entender? ¿Está bien? ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Bien. Entonces, colegas, la velocidad real, colegas, la velocidad que circula el agua por los poros es mucho mayor que la velocidad aparente. Aquella velocidad que pasa, que se debe a toda la sección aparente del acuífero. ¿Está claro, colegas? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta más sobre esto, distinguidos colegas? Bien. Entonces, colegas, vayamos ahora a la propiedad de los acuíferos. Colegas, no todos los suelos son acuíferos. Entonces, ¿qué decimos? La propiedad de los acuíferos, colegas, de contener y conducir agua está gobernada por varios factores. Distinguidos, noten bien el concepto. La propiedad de los acuíferos de contener o almacenar y conducir agua está gobernada por varios factores. Aquí, colegas, hago hincapié nuevamente en las dos propiedades, de almacenar y dejar trazar el agua por su interior. Entonces, contener y conducir agua. Está gobernada por varios factores. Por la permeabilidad, transmisibilidad, producción específica y coeficiente de almacenamiento. Entonces, colegas, para que un suelo sea considerado acuífero, debe cumplir esos 5 requisitos. 1, ser permeable. Ser poroso en primer lugar. Segundo, ser permeable. Tercero, ser transmisible. Cuarto, tener producción específica. Y quinto, tener el famoso coeficiente de almacenamiento. Entonces, colegas, suelo que cumple esos 5 requisitos, recién se considera como si fuese acuífero. ¿Está claro, distinguidos colegas? ¿Me dejo entender? Entonces, conclusión, distinguidos, ¿qué decimos? No todos los suelos son acuíferos, sino aquellos que cumplen esas 5 condiciones, de ser porosos, permeables, transmisibles, tener producción específica y coeficiente de almacenamiento. Entonces, el suelo que tenga esos 5 requisitos, recién se lo considera como si fuese acuífero. ¿Está claro, colegas? Por ahí les pongo la pregunta a alguien que vea contenido. ¿Qué es un acuífero? Ahí está, colegas. Bien, entonces, colegas, iremos definiendo los 5 conceptos, que son básicos. Entonces, empecemos por el primero, que es la porosidad. Ustedes, colegas, han visto esto en mecánica del suelo con toda seguridad. Entonces, colegas, ¿qué decimos como introducción? Que por lo general las rocas no son completamente sólidas, sino que poseen gran cantidad de grietas o espacios intergranulares. El conjunto de estos intersticios es lo que se llama porosidad. Colegas, ¿qué es un intersticio? ¿Qué entienden por intersticio? El conjunto de estos intersticios es lo que se llama la porosidad. Colegas, aquí, ¿qué es un intersticio? Los vacíos, colegas, son los poros. Eso son los colegas. Entonces, ese conjunto, colegas, de vacíos estamos llamando porosidad. Bueno, cuando estos poros están interconectados entre sí, existe la posibilidad del movimiento del agua en el interior del suelo. Colegas, reitero la lectura. Cuando estos poros están interconectados entre sí, existe la posibilidad del movimiento del agua. Esto no indica que la porosidad por sí sola no define la existencia de un acuífero, ya que precisa además de la interconexión de los poros. Colegas, reiteramos lo que hemos dicho. Entonces decimos, cuando estos poros están interconectados entre sí, existe la posibilidad del movimiento del agua. Esto nos indica que la porosidad por sí sola no define la existencia de un acuífero, ya que se precisa además de la interconexión de los poros, lo que hemos hablado hace momentos. Cuando estos poros están interconectados entre sí, existe la posibilidad de movimiento del agua. Entonces, distinguidos, es la condición básica. Cuando estos poros están interconectados entre sí, existe la posibilidad de movimiento del agua. Esto indica que la porosidad por sí sola no define la existencia de un acuífero, ya que se precisa además de la interconexión de los poros. La porosidad es una medida del contenido de vacíos y se expresa como un porcentaje del espacio vacío respecto al volumen total. Entonces, colegas, a partir de ahora, colegas, cuando diga N, ¿a qué me refiero? Me refiero a la porosidad. ¿De acuerdo, colegas? Entonces, N, ¿qué, colegas? La porosidad, relación de vacíos sobre el volumen total expresado en porcentaje. Entonces, colegas, la porosidad, colegas, que va a ser N, simbolizada por nosotros, es la relación de qué? Del volumen de vacíos respecto a qué? Al volumen total por 100, expresado en porcentaje. Pero digo, colegas, volumen vacíos y volumen total. ¿De quién, colegas? ¿De ustedes? ¿De mí? ¿De quién?
Del suelo, colegas, del suelo. Volumen de vacío del suelo sobre el volumen total de ese mismo suelo expresado en porcentaje. Entonces, colegas, N es un número completamente adimensional que lo expresamos en porcentaje. Ustedes, colegas, son visto mecánica de suelos. Bien. Entonces, colegas, la porcentaje, colegas, está afectada por los siguientes factores. Colegas, está, primer factor, colegas, grado de compactación. Entonces, digo, colegas, si el suelo está bien compactado, ¿cómo será su porosidad? Menor. Menor, obviamente, colegas. Menor. Está bajo, tiene baja compactación, va a tener gran cantidad de vacíos. Entonces, colegas, la compactación juega un papel importante en la compactación. Segundo factor que interviene en la porosidad, forma y arreglo de las partículas. Tercero, colegas, gradación de las partículas, pero gradación de las partículas. Colegas, ¿qué entienden por gradación? Colegas, no digo graduación, digo gradación de las partículas. Colegas, ¿qué entienden por gradación? La granulometría del... Pero ¿qué entienden por eso, colegas? Gradación, digo, este elemento, este material, que gradarlo. Colegas, ¿qué entienden por eso? Por eso, cuando se hace, por ejemplo, colegas, una obra de toma y un río, dice, hay que colocar material gradado. Colegas, ¿qué entienden por eso? Primero se colocan las piedras más grandes, después más medianas, más chicas, hasta llegar al final de la aluvión del suelo. Entonces, por eso estamos gradando el material. Eso no es por eso. Depende de la porosidad. Pero, colegas, es independiente del tamaño de las partículas. La porosidad, colegas, varía de 0 a 50%, dependiendo de los factores mencionados. Ahora, colegas, ¿por qué un suelo no puede ser poroso 100%? Entonces, la porosidad, colegas, varía de 0 a 50%. Valor máximo, 50%. ¿Qué pasa, colegas, si un suelo tendría 100% de porosidad? ¿Qué pasaría? Sería agua. Prácticamente no existiría suelo. Colegas, sería vacío. No habría suelo, sería vacío, colegas. Y eso, colegas, prácticamente eso es imposible. Por colegas, que la arcilla, que es el elemento más permeable, tiene un 50% como porosidad. 50% vacíos y 50% de poros. Y siendo porosa, es impermeable. ¿De acuerdo, colegas? ¿Hasta aquí vamos a entender? ¿Está claro? ¿Hasta aquí, distinguidos, alguna pregunta, alguna consulta? ¿Está claro, distinguidos? Bien. Entonces, colegas, veamos a la permeabilidad. Colegas, ¿qué decimos? Un estrato geológico con cierto grado de porosidad podrá contener eventualmente agua en su interior. Si los espacios vacíos no están interconectados entre sí, esta agua no circulará. Reiteramos lo que hemos dicho anteriormente. Entonces decimos, colegas, si el suelo, colegas, tiene que tener poros para que el agua se pueda avanzar, pero, colegas, esos vacíos tienen que estar interconectados entre sí para que el agua pueda circular. Esta propiedad de permitir o no permitir que el agua es lo que se llama la permeabilidad, que depende de los siguientes factores: tamaño de las partículas, forma de las partículas, gradación material y la viscosidad. Colegas, ahora interviene otro factor, la viscosidad. Entonces, colegas, la permeabilidad, colegas, es eso. Es lo que permite la propiedad que tienen los suelos de dejar circular agua por su interior. ¿Y depende de qué? Del tamaño de las partículas. Mientras más grandes las partículas, colegas, permiten circular el agua. Forma de las partículas, gradación material y la viscosidad. Colegas, ¿qué es la viscosidad? Ahora, distinguidos. ¿Y cuántas clases de viscosidad conocen? Dos, cinemática. ¿Cuáles son? Cinemática y la... Y en este caso, ¿con cuál tengo que trabajar? Cinemática. Cinemática. Colegas, ustedes tienen respuesta. Eso ya se los dejo libre para que ustedes averigüen. ¿De acuerdo, colegas? Ahora dice, colegas, se define el coeficiente de permeabilidad, colegas, escuchen bien, se define el coeficiente de permeabilidad como el volumen de agua que pasa en la unidad de tiempo. Colegas, noten bien el concepto de permeabilidad. Se define el coeficiente de permeabilidad como el volumen de agua que pasa en la unidad de tiempo a través de una sección de área unitaria, cuando el gradiente hidráulico es unitario y en condición de temperatura de 15 grados centígrados. Entonces, colegas, es el concepto teórico de la permeabilidad. Se define el concepto de permeabilidad como el volumen de agua que pasa en la unidad de tiempo a través de una sección de área unitaria cuando el gradiente hidráulico es unitario y en condiciones de temperatura de 15 grados centígrados. La permeabilidad tiene dimensiones de velocidad, de metro día
en nuestro caso va a ser metro cúbico día metro cuadrado. Colegas, noten bien eso. La penalidad tiene dimensiones de velocidad, metro día o metro cúbico día metro cuadrado. Ahora, colegas, en hidrología, ¿qué utilizamos? El metro cúbico día metro cuadrado. Es la unidad clásica, colegas, de cualquier texto de suelos, colegas, o de hidráulica subterránea, colegas, medir la permeabilidad metro cúbico día metro cuadrado. Bien, colegas, ¿qué otros nombres tiene la permeabilidad? Tiene 3 nombres, ¿no? Permeabilidad. Otro nombre, colegas, ¿cómo se llama? Conductividad hidráulica y coeficiente de permeabilidad. Conductividad hidráulica o coeficiente de permeabilidad. Colegas, las 3 definiciones, los 3 adjetivos corresponden a esta definición. Volumen de agua, colegas, que pasa en la unidad de tiempo. Unidad de tiempo. Colegas, ¿cuál es la unidad de tiempo a nosotros en este caso? Día. El día. Día, colegas. Puta, Abraham, Ortiz, lo dejar entrarnos, ya estoy yendo, ya nos vamos a ir. Es la hora que llega, carajo, es última vez. Entonces, colegas, aquí nos olviden la unidad de tiempo a través de la sección de área unitaria, cuando el gradiente hidráulico es unitario. Ahora, colegas, ¿qué entienden por gradiente hidráulico? Colegas, ¿qué es gradiente hidráulico? Colegas pendientes del gradiente hidráulico, ¿ah? Cuando el gradiente hidráulico es unitario, colegas, ustedes vienen de ser hidráulica, ¿qué es gradiente hidráulico? Yo dije, cuando el gradiente hidráulico es unitario. Y en condiciones de temperatura de 15 grados centígrados, bueno, es lo menos eso. Colegas, ¿qué es el gradiente hidráulico unitario? Por eso. Bueno, pues vayan averiguando. La pérdida de energía por unidad de longitud. No, ustedes son bien hidráulicos, yo no soy hidráulico, así colegas, soy Michi hidrólogo, así que tienen que saber ustedes eso. Tienen que enseñarme a mí, ustedes. Bien, pero colegas, averigüen para que no se lleguen sorpresas en los exámenes. Ahora, distinguidos, aquí hago hincapié en las unidades. La primera tiene unidades de velocidad, metro día, o lo más común, colegas, que nos manejemos en metro cúbico día metro cuadrado. Esa unidad clásica, colegas, en cualquier libro de agua subterránea, que la permeabilidad se mide en metro cúbico día metro cuadrado, colegas, porque las velocidades son muy pequeñas en el subsuelo y por ese motivo utilizamos metro cúbico día metro cuadrado. Bien, entonces, colegas, hasta aquí, colegas, hemos avanzado con 3 hipótesis. Uno, de que el acuífero es isótropo, el nivel estático es horizontal, y tercero, que el flujo es completamente laminar. ¿De acuerdo, coleguitas? Bien. Ahora podemos preguntar, colegas, si el nivel estático es lo mismo que nivel freático o no es. Porque en ambos casos, colegas, tanto en acuíferos libres como confinados, hablamos de niveles estáticos. ¿Y qué decimos? Que el nivel estático es supuesto horizontal al comienzo. Y cuando abatimos, ¿qué abatimos? Abatimos el nivel estático. Así de simple. Entonces, colegas, por favor, para la siguiente clase averigüen bien si el nivel estático es lo mismo que el nivel freático. Hasta aquí, colegas, ¿alguna pregunta sobre el particular? ¿Alguna duda? ¿Se deja entender, colegas? ¿Se entienden? ¿O están yéndose con más dudas al que han entrado? ¿Está claro? Se entiende, sí, una consulta sobre la clase. ¿Esta grabación la va a subir al Moodle o a otra plataforma para que podamos revisarlo? A ver, como un poquito más fuerte. Que si la grabación de la clase la va a subir a la plataforma Moodle o a otra, así para que la podamos revisar. Ya, voy a tratar de subir al Moodle, aunque el Moodle falla demasiado, distinguidos, pero si subo a otra plataforma os va a avisar. Pero de momento voy a intentar subirla mañana al Moodle para que ustedes puedan grabarla. Pero, colegas, tienen la clase, les he mandado escrita en PDF al WhatsApp, ¿no? Para que ustedes me sigan. Sí, ahora, colegas, una pregunta más. ¿Les interesa así la forma como estoy dictando la clase o quieren alguna otra alternativa que me daría? ¿Será que se puede, después de toda la parte teórica, hacer ejercicios al final de la clase? Obviamente, vamos a ejercicio, no se preocupen, vamos a ejercicio. O sea, termina la parte digamos, de las propiedades del acuífero y va a ser un ejercicio tipo para que usted se guíe. Eso tienen todos, no hay ningún problema, está previsto eso. O sea, les voy a subir un ejercicio resuelto para que les explique en clase por qué se resuelve así y van a tener ejercicios en clase. Vamos a ser de acuíferos libres, confinados, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, colegas, son 10 horas, no me digan abusivo, ya han pasado también con unos minutos, pero no me digan abusivo. Bien.